particularmente en el caso de China, ha pasado de ser, propiamente dicho, un Estado altamente deficitario en una primera parte, hace 10 años todavía, a ser un jugador importante ya en el concierto mundial de la producción. De tal manera que a partir de la especialización, sobre todo las estructuras de soporte, y de manera muy cuidadosa el hecho de avanzar en la autosuficiencia alimentaria, le ha permitido no solamente la autosuficiencia, sino algunos productos ser claramente excedentarios. Y en esta preocupación que hay, sobre todo a propósito de la crisis económica, que se declara después de la ya declaración de Roma con la crisis alimentaria, pues lo que estamos observando es un exacerbado proteccionismo de los países desarrollados hacia la producción de sus propios alimentos. Yo destaco incluso, para terminar esta parte, que la reciente firma que hizo el presidente Bush de la ley agrícola norteamericana, la que es 2007-2012, destaca que un país no puede aspirar a ser soberano si no es capaz de producir sus alimentos. Claro. Los grandes movimientos sociales que han presionado la transformación de México han tenido su origen invariablemente en problemas relacionados con la tierra, teniendo en la revolución su expresión máxima. Y en este momento en el que vivimos, de nuevo se concentra en el campo de México los graves problemas de tipo nacional, igual como sucedió cuando se dio inicio a la Revolución Mexicana, igual como sucedió en la época del inicio de la independencia y estuvo en todo el periodo colonial. Creo que en estos tiempos ya no es solo el problema del campo, sino que lo que sucede en el campo tiene una enorme repercusión en las grandes masas de la sociedad urbana, porque de la producción del campo depende la alimentación de las grandes masas de la sociedad. Y tenemos graves desequilibrios que están repercutiendo ahí en los graves problemas que tenemos en este momento. Los 60, 70, principios de los 80 marcan un periodo en el cual el Estado mexicano tenía una participación muy importante a través de sus programas de política pública en el desarrollo del campo. Con Conasupo, que compraba el financiamiento, el seguro, la semilla, los fertilizantes. La participación del gobierno federal era muy intensa. A partir de 85, con la entrada del GATT, y coincidiendo con una actitud más de libre comercio neoliberal en todo el continente de América Latina y por supuesto a nivel global, el Estado empieza a desmantelar toda esta estructura de apoyo al sector agropecuario, a retirarse, y esto se magnifica con la firma del Tratado de Libre Comercio, donde entramos a un proceso en el cual ponemos a nuestro sector agropecuario como moneda de cambio. Hay que recordar que Canadá no incluye a su sector agropecuario en esta negociación, y entramos a un proceso muy difícil donde el Estado mexicano se retira, reduce la certidumbre de mediano y largo plazo y nos deja solos a las fuerzas del mercado. Hoy lo que se está poniendo en la mesa por todos estos formadores de opinión es que es fundamental aumentar la producción doméstica de alimentos. Pero en los 90 los gobiernos del mundo pensaron que habían ganado la batalla alimentaria y redujeron de manera muy importante los apoyos y los recursos al campo. Y hoy, en el siglo XXI, nos encontramos que enfrentamos una crisis alimentaria donde en 2007 países como Brasil, como China, como Indonesia, grandes exportadores de granos, Argentina, prohibieron la exportación de sus propios granos porque no podían abastecer sus mercados domésticos. Ningún país del mundo ha metido en estos acuerdos internacionales todo el sector agropecuario, así como va, ¡pum!, todo completo. Canadá en el Tratado de Libre Comercio no metió el campo, y si lo metió con una serie de restricciones bárbaras, y cada año le dice, a ver, vamos a hablar del trigo, vamos a hablar de la leche, vamos a hablar de etcétera. Nosotros lo metimos completo. Punto segundo. Cuando entramos al Tratado de Libre Comercio en 1994, y a partir de 1995, fundamentalmente a partir del 95, los productores empiezan a sentir que algo les pasa, que el tratado los está golpeando. Ellos dicen, es que nomás entramos al tratado y me han cacheteado por todos lados. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno revisa la información de la OCDE, en donde hay un parámetro que ellos calculan que se llama apoyo total a productores. Es un parámetro que ellos estiman a nivel de todos los países miembros de la OCDE. Nosotros vemos que México, ese parámetro se cae a cero
en 1995. Impresionante, increíble, ¿eh? Tenemos una curva que va así y de repente se cae a cero. ¿Qué significa? Que todo el sistema de apoyos que tenía el sector agropecuario a través de políticas económicas, políticas agrícolas, de todos los tipos de políticas, la resultante fue cero. ¿Cuánto teníamos antes de ese acontecimiento? Aproximadamente 20, era más o menos el tamaño del parámetro. Nada más que Estados Unidos y Canadá tienen arriba de 45. Entonces, no solamente a nuestros productores los dejamos desnudos, porque esa es la palabra, los dejamos desnudos de las acciones del Estado mexicano, sino los mandamos a competir con los productores americanos que están muy bien equipaditos por parte de sus estados. Esa es la realidad así de sencilla, ¿no? Vivimos un campo en dificultades. Completamente. Hay una crisis de rentabilidad. Sí. Somos dependientes alimentariamente hablando. Tenemos conflictos. El cambio climático, se quiera o no, nos afecta. Pero ¿cómo hacer para reactivarlo? ¿Cuáles son las políticas? Lo primero es reconocer lo que acaba de decir Manuel. Hoy, a nivel global, los grandes formadores de opinión coinciden en que los estados tienen que tomar un papel protagónico e intervenir en crear políticas públicas que generen incentivos para aumentar la producción doméstica. Eso es clarísimo. Y reconocer lo que usted acaba de mencionar. El campo mexicano tiene áreas con grandes problemas y grandes conflictos de rentabilidad que si no los cuidamos lo van a decantar. Yo, por ejemplo, recomendando un solo tema, creo que es fundamental que tengamos un marco de política pública de largo plazo, tipo el Farm Bill norteamericano, donde durante 7 años sabemos que esos apoyos ahí van a estar y donde no vayamos los agentes económicos del sector, chiquitos, medianos y grandes, cada año a ver en el presupuesto de la Federación qué cambios va a haber. Eso no genera ningún tipo de certidumbre. Yo, en lo preciso, recomendaría ese tema y segundo, el tema de financiamiento. Tenemos demasiados ejecutores del gasto público para el campo. Y al tener tantos ejecutores, lo que tenemos son grandes duplicidades. Es un problema estructural que tenemos. La otra parte que es fundamental. La Ley de Transparencia del 2002 da como consecuencia que podamos emitir reglas de operación a los programas que le den claridad a los criterios de aplicación del gasto y que nos permitan identificar a los ojos de todos por qué te doy un apoyo a ti y a ti no. Y resulta que hoy las reglas de operación legislan, están incluso en algunos casos por encima de la ley, por encima del decreto de egresos, y hace verdaderamente tortuoso el acceso del beneficiario al programa. Consecuencia, el gasto no se ejerce. ¿Sí? Y quizás la parte más sensible en todo esto es la falta de consistencia, que es mucho de hablar de largo plazo. Cada año el número cambia, cada año surgen programas, desaparecen programas y no hemos sido consistentes en las políticas públicas. Oiga, Padilla, usted fue muy activo como diputado y propició varias iniciativas de ley. Recuerdo la de almacenaje y recuerdo la de biotecnología. Me parece que el almacenaje es muy importante y se tiene descuidado, abandonado. Hay que reconstruir varias leyes. Está claro que se necesita una línea para la atención de la pobreza extrema en el campo. Esa es una gran línea. Una línea independiente para el impulso de la agricultura que genera excedentes, que son los que le van a dar alimentos a la sociedad. Exactamente. Y son varias leyes que hay que conjugar. Nosotros promovimos la modificación a las leyes